Se acerca el 27 de octubre, que es la fecha en la que los uruguayos, junto con los extranjeros que tengan credencial cívica, estarán eligiendo un nuevo gobierno para la República, o sea, para el Uruguay. Y además se estarán sometiendo a escrutinio popular las propuestas de reforma a la Constitución que, habiendo cumplido los requisitos, han sido aprobadas por la Corte Electoral para ir a proceso eleccionario, donde el pueblo manifestará si está de acuerdo o no con las propuestas. Este año, el plebiscito que creo que más aguas ha movido es el plebiscito por la seguridad social. Y es que desde que el PIT-CNT, la principal central sindical del país, comenzó a recoger firmas para apoyar este plebiscito, aproximadamente el 5 de octubre de 2023, este plebiscito se ha llevado fijo las opiniones de todos los partidos políticos, tanto a favor, tanto en contra, incluido también de la mayoría de los expertos en materia de seguridad social y económica del país. Y este es el tema que voy a estar tocando hoy y lo traigo a colación siendo extranjero porque es un tema que independientemente de que sea extranjero o no, afecta a todo el que vive acá en Uruguay, todo el que trabaja, todo el que aporta y todo el que en algún momento nos vamos a jubilar, y porque también considero que a 3 semanas de las elecciones hay mucha desinformación en este tema y entonces simplemente vengo a aportar, no vengo a hacer un juicio de valor, simplemente vengo a aportar un conjunto de información que he recogido por estos días para hacerme mi propia opinión. Y bueno, en función de esto, saque usted sus propias conclusiones. El 27 de diciembre de 2020, el actual gobierno, impulsado principalmente por Luis Lacalle, el presidente, aprobó la ley número 20.130, también conocida como Ley de la Reforma de la Seguridad Social. Esta reforma incluyó una serie de cambios, entre el más notable fue el incremento de la edad de jubilación de 60 años a 65 y además fortaleció el sistema mixto de pensiones, donde se iban a hacer aportes simultáneos tanto al BPS, Banco de Previsión Social del Uruguay, y a lo que sería el régimen privado de ahorro, que en este caso estaría representado por las AFAPs. Aprovecho, antes de continuar hablando de este tema, para básicamente, por si alguien no sabe qué es una FAP básicamente es un fondo de ahorro privado, o sea, son unas instituciones creadas por ley, lo que hacen es recibir capital por concepto jubilatorio o aportes voluntarios, y lo que se supone que van a hacer es, durante todo el periodo que usted está aportando, van a invertir ese dinero en determinados activos, determinadas acciones, y el rendimiento que usted va obteniendo por esas acciones, por esos movimientos, a esas administraciones que hacen ellos, se le va reincorporando a su cuenta. Cuando usted se jubile, o bajo determinadas causales, pero bueno, realmente cuando usted se jubile, ese dinero que usted acumuló durante toda su vida laboral le va a ser devuelto de cierta forma como una renta vitalicia o bajo otras condiciones. Básicamente es un banco, muy entre comillas, al que usted le va poniendo plata, ellos la van moviendo y cuando usted se jubile le devuelven esa plata, entre comillas. Continuando con la reforma que impulsó el gobierno, hablamos de que en el contexto en que se dio esta reforma era una reforma absolutamente necesaria. Desde hace muchísimos años en el Uruguay se viene hablando de la insostenibilidad del fondo de pensiones. O sea, recordemos que todo sistema previsional, o sea, todo sistema jubilatorio es un sistema Ponzi legalizado, básicamente. O sea, es un sistema en el que las nuevas personas, o las nuevas generaciones que van naciendo y van trabajando y van aportando al sistema, se encargan de financiar las personas que ya pasaron por el sistema. O sea, si yo empiezo a trabajar hoy, yo con mis aportes jubilatorios estoy financiando de cierto modo las jubilaciones de las personas que ya están jubiladas, válida la redundancia. Que cuando yo me jubile, en gran parte mis ingresos jubilatorios van a depender de las nuevas generaciones que se supone que van a estar trabajando. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Esta es una de las razones por la cual la mayoría de los sistemas previsionales en el mundo están enfrentando severas crisis. Y es que, unido a la baja tasa de natalidad internacional, o sea, la gente ya no nace gente básicamente, y la alta esperanza de vida, la matemática no cuadra. O sea, estamos teniendo muchos jubilados para pocas personas que trabajan. Y esa es la magia, o sea, ese es el kit del por qué los sistemas previsionales en el mundo están llegando a puntos de insostenibilidad. Y es que básicamente lo que buscaba atacar esta reforma era la diferencia, o sea, la cada vez más creciente relación entre jubilados y personas que trabajan, que cada vez es más estrecha, y además el déficit creciente del sistema previsional. Como les comentaba, Uruguay, al igual que muchas naciones, enfrenta un envejecimiento de la población. Se estima que para 2050 las personas mayores de 65 años serán aproximadamente el 20% de la población uruguaya. Esto lo que haría sería ejercer aún más presión sobre los fondos previsionales, ya que debemos pagarles las jubilaciones de esas personas. A raíz de esto, el BPS ha tenido que venir creciendo año tras año en déficit. Y, solo por darles un dato, en 2021 el BPS recibió de transferencia del Estado aproximadamente 1.500 millones para cubrir sus obligaciones con los jubilados. O sea, que los fondos del BPS en el 2021, bueno,
este año y el anterior y también, no eran suficientes para pagar las jubilaciones y el Estado tuvo que sacar dinero y financiar el BPS. Esta cifra, los 1.500 millones que se pagaron en 2021, representaban el 3% del Producto Interno Bruto Uruguay. Sin la reforma antes mencionada, era insostenible el tema previsional a lo largo del tiempo. O sea, estamos hablando de que cada año el Estado tenía que inyectar más fondos al BPS y producto de una baja tasa de natalidad y un aumento de la tasa de envejecimiento, bueno, iba a llegar un momento en que no había de dónde sacar plata. En los últimos años, la relación entre trabajadores y jubilados ha venido empeorando. Solamente en 1990 había 3,5 cotizantes por cada jubilado. En 2020 esta relación se redujo drásticamente y hoy tenemos 2,2 cotizantes por jubilado. O sea que por cada jubilado que hay, estamos hablando que existen 2 personas que están trabajando para financiar la jubilación de esa persona. Naturalmente, a medida que la población sigue envejeciendo, esta proporción se va a hacer cada vez más estrecha, hasta el punto en que probablemente lleguemos en que por cada jubilado va a haber aproximadamente 1,5 o 1,2 personas trabajando. Entonces, el gobierno, a través de la antes citada reforma, lo que buscaba era que al subir de forma progresiva la edad de jubilación de 60 a 65 años, buscaba de cierta forma, estirar los aportes que hace un trabajador para financiar las jubilaciones de las personas que se jubilan, obviamente. Y además, al fortalecer el sistema mixto de pensiones, o sea, que introducir aún con un poco más de fuerza los fondos privados de jubilación, lo que se buscaba era darle un poco de oxígeno al BPS, ya que las jubilaciones no dependieran solamente de lo que serían los fondos estatales, ¿no? Si ninguna de estas reformas hubiese tenido lugar, las proyecciones indicaban que el Estado iba a ir necesitando cada vez más grandes sumas de dinero para el destino de las jubilaciones, lo cual hubiese generado un déficit cada vez más creciente, lo que naturalmente hubiese arriesgado, sin lugar a dudas, las finanzas públicas del Uruguay. Estamos hablando de que una deuda pública cada vez más grande, bueno, no es nada bueno para las finanzas, sobre todo Uruguay, que es un país que depende en gran parte de su calificación de inversión. Recordemos que en Uruguay es un país que constantemente necesita de inversión para mantener su economía activa y, por tanto, esto hubiese traído un riesgo país enorme, dado que las finanzas no estarían del todo saludables. El plebiscito sobre la seguridad social en Uruguay, impulsado por el PIT-CNT, propone una reforma constitucional que eliminaría las AFAPs y transferiría todos los fondos de esas pensiones al BPS. Expropiese, señor alcalde. Acá estamos hablando ya de expropiación, ya que, como les comentaba, el dinero que está en las AFAPs es dinero privado, o sea, de las personas, es mi dinero, no es dinero de más nadie, incluso ese dinero es heredable. Entonces, básicamente estamos hablando de que lo que se propone es que a través de la reforma el Estado expropie, o sea, intervenga esos fondos y pasen a ser fondos públicos que estarían en manos del BPS. Además, pretenden reducir la edad jubilatoria de 65 años, que es la legislación actual, a los 60 años y además hacer que ninguna jubilación esté por debajo del salario mínimo nacional, que en este caso actualmente está por encima de los 22.000 pesos aproximadamente. A raíz de estos planteos, este plebiscito ha generado muchísima controversia, con fuertes críticas desde el gobierno y otros sectores, quienes advierten que aumentaría el gasto público de manera insostenible, afectando las finanzas del Estado y posiblemente derivando naturalmente en un déficit de impuestos. Si el Estado tiene una carga fiscal, o sea, un conjunto de gastos muy alta, tiene que sacar dinero de algún lado. Por ejemplo, si yo llego a fin de mes y no me alcanza el dinero, no tengo de dónde sacar dinero. Pero el Estado no puede darse el lujo de irse a dormir a la calle. El Estado tiene un conjunto de gastos y compromisos que pagar. Entonces, si el Estado tiene que pagar las jubilaciones, no puede irse el Estado a la calle. ¿Qué hace el Estado? Emite deuda, emisión monetaria, 1000 recursos que puede usar, pero el punto es que no van a cerrar los números. Cuando en un estado no cierran los números, bueno, todos sabemos qué puede pasar. Aquí algunos datos claves del impacto económico que esto pudiera tener. El primero, según estimaciones, el costo para el Estado de esta medida está alrededor de los 4.100 millones de dólares anuales, lo que equivale al 5,5% del Producto Interno Bruto del Uruguay actualmente. Esto incluye aproximadamente unos 3.000 millones de dólares por mantener la edad de jubilación en 60 años, debido a que estas personas tendrían menos años de aporte y más años de pago de pensiones, y otros 1.100 millones por el incremento de las jubilaciones mínimas al salario nacional. Estamos hablando además de un incremento de la deuda pública. Uruguay ya tiene una deuda pública cercana al 60% del Producto Interno Bruto, y que de aprobarse el plebiscito, naturalmente estamos hablando de que esta deuda va a incrementarse porque tienen que sacar plata de algún lado para financiar todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Algo que también probablemente implique la aprobación de este plebiscito es una mayor presión tributaria, y es que
que el Estado, como ya les vengo insistiendo, tiene que sacar plata de algún lado y probablemente parte de ese financiamiento provenga de los impuestos. Algunos candidatos presidenciales han llegado a decir que si se aprueba este plebiscito, el IVA va a subir al 30%. Vete tú a saber si es verdad o mentira, pero lo que sí está claro, y han dicho muchos economistas y expertos, es que probablemente jalen del IVA, o sea, hagan uso del IVA para financiar el déficit que va a traer esta reforma. Otra cuestión muy importante es el impacto que va a tener en la sostenibilidad del sistema. Al eliminar las AFAPs, estamos hablando de que el BPS centralizaría el sistema de pensiones, se eliminarían los ahorros previsionales privados, lo que podría comprometer la estabilidad del sistema a largo plazo. Estamos hablando de que esto aumentaría, con todo lo que hemos venido hablando anteriormente, la carga fiscal en futuros gobiernos con los riesgos sobre la economía y el consecuente riesgo país. Lo que, si se incrementa el riesgo país, estamos hablando de que Uruguay probablemente pierda grado inversor, pierda credibilidad crediticia a nivel internacional, lo cual es fundamental para que cualquier Estado pueda acceder a créditos internacionales. Si bien es cierto, y en esto estoy totalmente de acuerdo, en que yo quiero jubilarme a los 60, quiero jubilarme con que la plata me alcance, he traído toda esta cuestión, todo este debate, porque básicamente están muy bien las medidas que se proponen, vamos arriba, pero siempre que un gobierno, un Estado, un candidato presidencial o quien fuere propone algo, por muy lindo que suene, la pregunta que siempre tenemos que hacernos, y es mi consejo, es ¿de dónde va a salir la plata? Porque el Estado no tiene dinero, el dinero del Estado es dinero que nos sacan de los bolsillos a través de los impuestos, y por muy linda que suene la medida, tenemos siempre que preguntarnos cómo se va a financiar. Y en este caso no está muy del todo claro de dónde se va a financiar esta medida, y además no estamos hablando solamente de que dónde se va a financiar, porque si fueran 3 chirolas le digo, bueno, vamos arriba, pero no son 3 chirolas. Les puse datos, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de más de un 5% del PBI y bueno, no es poco dinero y de algún lugar tiene que salir y al final probablemente lo que termina haciendo el Estado es más impuestos. Falta plata, más impuestos. Y es que desde que comenzó este run ya la cotización del dólar se lo está sintiendo. O sea, en Uruguay históricamente el dólar en los últimos años era una excepción que llegara a 40 pesos y estamos hablando de que el dólar está entre 41 y 42 pesos. Es increíble como solamente el run, la posibilidad de que se apruebe a todos los mercados en jaque. Bueno, básicamente hasta acá el video. Yo ni voto, así que no me es irrelevante porque de ustedes depende si me van a subir el IVA o no, pero básicamente quería hablar de este tema. Discúlpenme si en algún momento me ven mirando para otro lado, pero es que tuve que hacer un machete porque es mucha información, entonces tuve que hacerme aquí una especie de un guioncito porque es mucha información, muchas cifras, muchos datos y bueno, en algún momento me voy a comprar un teleprompter. Sin más nada, chao, chao.